Finlandia. El continente de la cultura. Y ahora tiempo para las humanidades, para hablar de un premio y un premiado. El premio es el Manuel Lekuona, que fue instituido por la Sociedad de Estudios Vascos en 1983 para el reconocimiento de aquellas personalidades de la cultura vasca cuya obra total posea significativo interés. Jorge Oteiza, Micaela Portilla, Moncho Armendáriz, Eugene Goyeneche o José Miguel de Azaola son algunos de los nombres que integran su prestigioso palmarés, en el que ahora ha ingresado el etnógrafo, divulgador cultural, defensor del patrimonio y activo investigador Antxon Aguirre Sorondo, un autor que publicó en vida varias decenas de libros, algunos de ellos producto de años de investigación, además de centenares de estudios monográficos y miles de artículos en periódicos y revistas, y que a su fallecimiento hace un año dejó todavía un buen caudal de obras pendientes de editar. A ello debe añadirse su labor de divulgación a través de periódico, radio, televisión, internet, más las innumerables charlas y conferencias impartidas por toda la geografía vasca. Y es que desde la Ribera Navarra hasta las Encartaciones, desde Treviño hasta Suberoa, habrá quienes recuerden a este hombre alto y corpulento, calado con chapela y su inseparable cámara de fotos al hombro, que iba y venía de un pueblo a otro interesándose por las cosas más variadas y, en apariencia, incluso peregrinas. Se ocupó de la molinería, la construcción de barcos en madera, las fiestas, las ermitas, la cultura funeraria vasca y la religiosidad popular, el mundo sonoro de las campanas, la gastronomía popular, la albaitería o el trabajo artesanal, entre otros muchos temas. Y aún tuvo tiempo de viajar por todo el mundo con la inquietud de conocer otras culturas, porque según decía, cuanto más conoces las costumbres y pautas de la gente de tu tierra, más quieres saber sobre los modos de vida de los otros pueblos. Con motivo del acto de entrega del premio Manuel Lekuona, que tendrá lugar la próxima semana, se ha editado un libro con el índice completo de todo lo que escribió Antxon Aguirre Sorondo, acompañado de una pequeña biografía preparada por Juan Aguirre, hermano suyo y colaborador nuestro, con el título Retrato miniado de un tipo grande. Arrachaldeón, Juan, un día supongo muy especial para el de hoy, ¿no? Pues sí, hombre, y un tema que me toca evidentemente de una manera muy cercana, muy especial y muy entrañable, pero hombre, con muchísimo gusto de poder disfrutar, aunque sea, bueno, póstumamente, ¿verdad? Las cosas son a veces, la vida, vienen las cosas cuando uno no prevé y bueno, pero hay que además reseñar aquí, antes de nada, apuntar que por primera vez además este premio se ha adjudicado mediante una votación abierta que organizó Eusko Ikaskuntza, en la que participó muchísima gente y en la que pues Antxon obtuvo un refrendo espectacular, y luego esa votación popular fue luego refrendada por el jurado institucional compuesto por 5 entidades relevantes de la cultura y de la ciencia más Eusko Ikaskuntza, de modo que todo esto hace que lo que se prepara para el sábado de la semana que viene sea muy especial. Y si os parece, pues vamos a comentar quién era Antxon, y lo vamos a hacer con dos personas que le conocieron bien, con Koldo Orizarralde del Berdin, su más antiguo amigo y colaborador, investigador también, con una nutrida obra sobre temas de historia, costumbres, patrimonio y etnografía, además de presidente de la Asociación para la Conservación y el Estudio de los Molinos. Arratsaldeon, Koldo. Kaixo, arratsaldeon. Y también con Luis Azurmendi, arquitecto, investigador sobre patrimonio y técnica y director de la revista Litoral Atlántico sobre temas de arquitectura y paisaje que edita la asociación Tajamar. Arratsaldeon, Luis. Arratsaldeon, Juan. Si os parece, Félix, que yo antes de nada yo creo que sería interesante que nos diga Luis la relación que tuvo Antxon con Tajamar, esa asociación cántabra para la protección de la arquitectura tradicional. Sí, bueno, rompo yo un poco el tema, quizá un poco más alejado, sobre todo de Koldo, pero bueno. La relación con Antxon tiene para mí tiene dos dimensiones. Una muy entrañable, y como amigo, pues ya comentaremos luego alguna cosa. Y otra fue la ayuda que nos prestó a nuestra asociación en los temas editoriales y de exposiciones y de conferencias, porque tenemos un programa que venimos desarrollando desde el año 97 y que todavía continúa, y que Antxon, desgraciadamente, todavía ha dejado cosas en el tintero que, si Dios quiere, pues en algún momento podremos sacar. Bueno, hay temas muy diversos. Pues entonces, en el 97, en Santander, en la casa, en el Museo del Embarcadero del Estuario, se hizo una gran exposición sobre molinos de mar, en que intervino. Se dieron conferencias en el Ateneo,
y diversas charlas y coloquios a lo largo de Cantabria sobre este tema de divulgación e investigación. Bueno, luego también se hizo, y aquí es donde se nos ha quedado algo un poco encallado ahí todavía, y se inició un trabajo sobre la Casa Atlántica, del cual se hizo una primera publicación, y Anchón nos hizo un excelente trabajo sobre los caseríos en la zona de Fuenterrabía, y luego se ha quedado todavía inédito lo que es la Casa del Pescador y las primeras casas en la historia, que nos hizo un trabajo y que no se pudo culminar por diversos motivos, y ahora ya pues por un motivo definitivo, claro, pero bueno. Luego en el 2007, 2008, si no recuerdo mal, nos acompañó por un itinerario larguísimo a lo largo del Ebro, y que en cada ciudad, Reynosa, Logroño y Zaragoza, fuimos haciendo una exposición y unas charlas que siempre Anchón era el punto central de las charlas y lo que atraía más a mucha gente. Sí. Perdóneme, queríamos hablar con Koldo un poco sobre los orígenes de su trabajo, ¿no? Como colaborador. Decía que en el paisaje había esperando temas que alguien se ocupara de ellos, ¿no? Parece que era la idea que existía en su colaboración allá por los años 60, ¿no? Así es. Todo comenzaba en un club cultural, pues, si recordáis, los Luises y las Hijas de María. Entonces juntamos y hicimos un club cultural, y entonces allí hacíamos mañaneras, cosa que ahora en vez de a las 8 de la mañana salíamos al monte y así, no ahora que se llega a las 8 de la mañana a casa. Y entonces fuimos conociendo el paisaje, fuimos conociendo las costumbres y nuestro país. Eso nos llevó luego a tener que, con charlas que preparábamos, pues involucrarnos más en todo lo que eran los temas culturales. Organizábamos semanas culturales, bueno, de todo tipo. Eso fue metiéndonos un veneno que, bueno, que a Anchón y a mí nos cubrió todo el cuerpo, y bueno, este fue el veneno que luego nos ha llevado a seguir investigando. Y decía que estaba en el paisaje esperando los temas, como uno de los primeros temas que investigaron así a fondo, en el que se embarcaron, que fue el de los molinos, un trabajo imponente al que dedicaron varios años, desde finales de los 70, sí. Y que además, pues por azares de la vida les convirtió en notarios de un patrimonio que en buena parte desaparecería poco después, porque con motivo de las terribles inundaciones de 1963, muchísimos de esos molinos desaparecieron, ¿verdad? Sí, y estuvimos, pues fíjate la cantidad de gente que conocimos. Yo puedo decir que nosotros llegamos a conocer barrio a barrio Guipúzcoa. Vizcaya también la tocamos, y tocamos todos los entornos, Navarra, Álava, pero el grueso de todo el trabajo fue Guipúzcoa. Sacamos datos de archivos, bueno, anduvimos, incluso involucramos a mi familia, a mis hijos, les llevábamos, bueno, os podéis imaginar, no me conocéis, entonces si Anchón era muy grande, sí. Yo mido 1,59, entonces solo el vernos, llegar allí, pues le daba tranquilidad al molinero que le ibas a investigar, porque claro, ya hablaban de los de los molinos, la pareja de los sí, molinos. Eso es, sí. Además que era como una especie de Sancho Panza y el Quijote, o sea, sí, es que físicamente era un poco así. Bueno, y el resultado de esta investigación monstruosa realmente fue un libro que se titula El Tratado de Molinología, que, Luis, usted como experto en la materia, ¿qué lugar diría usted que ocupa dentro de la bibliografía especializada esta obra, el Tratado de Molinología? Bueno, es una obra, en principio, inexcusable para cualquiera que se quiera acercar a los temas de la molinología o la tecnología en general hidráulica, pero es imprescindible. El libro de Petete le llamamos. Bueno, eso fue... Es que Anchón era muy curioso. Lo cuento en un momentito. En Zandoldo yo no conocía a Anchón y llevé a presentar un libro de molinos de marea en Cantabria, bueno, en España en general, ¿no? Y cuando terminé la charla se me levantó
poco a poco una persona que cada vez crecía más altísima, que a mí me empezó a impresionar, joder. Y entonces me dijo con una voz muy grave: oiga usted, ¿no conoce el libro del Tratado de Molinología de Anchón Aguirre? Y era él. Y bueno, y luego me soltó una disertación sobre los molinos, que de verdad que intelectualmente iba creciendo más ese hombre. Entonces, a partir de ahí surgió, bueno, el Tratado de Molinología, bueno, imprescindible de consultar previamente a cualquier tema. Tiene una dimensión de extensión, porque abarca todo el País Vasco, como ha contado Koldo, y él ha sido gran parte también del interventor en este tema, pero luego tiene también una intensidad en cuanto a, desde el punto de vista tecnológico, profundiza hasta los últimos detalles de la molinería. Son detalles curiosísimos que no se han estudiado hasta, por ejemplo, las piedras de molino, las canteras. Hasta hace muy poco en Francia no han empezado a estudiar ese tipo de temas, y aquí tampoco, ¿no? Entonces él ya apuntaba a todo eso, o sea que es un libro imprescindible, desde luego. Oye, Juan, tú que conociste evidentemente muy bien al protagonista de hoy, muy de cerca, ¿cómo llegar al mundo de la investigación? Porque tuvo mucho que ver en las porcelanas, ¿no? Efectivamente, nosotros somos hijos de un artesano, decorador de porcelanas artísticas. Entonces, nuestro padre falleció prematuramente cuando yo tenía 1 año, y Anchón con 17 se tuvo que hacer cargo de la familia. Él tenía 17, éramos 5 hermanos, y entonces él tuvo que ponerse al frente del negocio y convertirse, a la vez que estudiaba la carrera, convertirse en decorador de porcelanas. Entonces, él así empezó a coger gusto y tomó conciencia, sobre todo, de que había oficios que estaban desapareciendo, como ese mismo, ¿verdad? Y a partir de ahí empezó a entrevistar y acumular documentación sobre artesanos, albaítares, carpinteros de Ribera, etcétera, y siempre con la mentalidad que tuvo toda la vida de que esas cosas había que hacerlas porque sí, o sea, porque eran necesarias para la comunidad, ¿verdad? Al margen de que tuviera o no tuviera apoyos de cualquier tipo. Era un hombre convencido de lo que hacía y que nunca esperaba que se lo pidieran o que le diera una subvención para tirar para adelante, ¿verdad? Oye, Koldo, ¿y cómo se pasa uno del fondo de los valles a las montañas a estudiar las ermitas? ¿Cómo fue ese paso? Pues fue una cabezonada mía que yo le decía: Anchón, si hemos estado ya en el fondo en los valles, ¿por qué no subimos al monte? Si allí vamos a estar más abiertos a todo, vamos a tener el cielo en nuestras manos, vamos a poder investigar sobre otra forma de ver la cultura, la religión, todo. Y al final le convencí. ¿Y cuántos años estuviste? ¿Cuántos años estuvisteis? Estuvimos unos 8 años, 9 años. 9 años estuvimos. Pues lo mismo que se hizo con los molinos, lo mismo con las ermitas. Fuimos, dimos otra vez unas 1000 vueltas a Guipúzcoa, fuimos a archivos a la mañana, los sábados a la mañana íbamos al archivo. Estábamos hasta el mediodía. A la tarde concretábamos los temas que habíamos sacado cada uno. Luego, el domingo solíamos salir, pues cada vez que había una fiesta o tal, a la ermita de tal, que hoy toca no sé qué. Luego nos inventamos el ermitómetro. ¿Qué es eso del ermitómetro? Bueno, eran una especie de tubos que eran telescópicos, y el primero tenía una serie de marcas cada 10 centímetros y tal y cual, y entonces esos tubos se iban extendiendo, y el más pequeño tenía en la punta, o sea, el más delgado tenía en la punta una varilla que llegaba hasta donde ponías debajo, y hasta aquí llega la ventana, pues tantos metros, tal, mirabas allí y tal, y lo hacías. Claro, la necesidad de recorrer 552 ermitas, sí, tomando dimensiones de todo, por dentro, por fuera, etcétera, claro, obligaba a crear este tipo de artilugios. Hasta que vino un amigo y nos trajo un aparatito que ponías ahí, ponía pi, 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 y te medía todo. Se acabó el ermitómetro. Llegó la modernidad. Vaya, sí, sí. Oye, Juan, de tu hermano de las ermitas pasó a ir un poco más lejos a estudiar las manifestaciones de la religiosidad, ¿no? Sí, le interesaba mucho todo lo que tuviera que ver con la religiosidad popular, con las creencias populares en general, y un tema en el que se especializó fue el de las estelas discoidales, ya sabéis, esos hitos de piedra que se encuentran en los caminos, etcétera, propios de la cultura funeraria vasca, fundamentalmente, porque se dan en otros lugares del mundo, pero aquí especialmente. Y en este campo, pues abrió también nuevas interpretaciones, y eso, pues en el libro que he escrito se explica cómo los arqueólogos, pues se quedaban un poco sorprendidos de su visión antropológica, ¿no? Cómo entendía él la estela funeraria
funeraria como una prolongación de la casa, de la familia, de la vida, de la muerte, de las costumbres ancestrales, etc. Él sacaba sus conclusiones y las defendía a muerte. Y las defendía a muerte. Con una temeridad también. Sí. Por cierto, en ese libro, Luis, se recogen unas palabras suyas que dice: me preguntó tantas veces sobre lo que recordaba de mi pueblo, Ormaiztegui, de la infancia, los juegos, la familia, la industria, las costumbres, que me despertó la curiosidad, y gracias a ese estímulo pude recuperar una vida ya olvidada. Anchón era así, rebuscaba inquieto detrás del tiempo, era un organizador de la memoria, un científico. ¿Era todo eso? Sí, no, efectivamente, me contagió, me enseñó y me llevó a su terreno. El hecho de tanto preguntarme, que yo soy oriundo de Guipúzcoa, ¿no? Vamos, de Ormaiztegui, y volví allí, fotografié aquello, estudié, fui reconstruyendo una memoria. Reconstruir la memoria quiere decir realizar, crear un recuerdo, ¿no? Y entonces me fui recreando a mí mismo en la infancia. Entonces, eso es una experiencia única e inolvidable. A él le encantaba... A él se le debe eso. A él le encantaba inducir a la gente a la investigación, que la gente penetrara en su memoria colectiva, la memoria personal, que al final se convierte en memoria colectiva, y ayudaba a muchísima gente. Y bueno, pues también en el libro recoge, por ejemplo, un testimonio de un investigador, un doctor en pedagogía, que empezó a investigar así, y alguien le dijo: para eso vete donde Anchón. Y dice, cada vez que visitabas a Anchón, dice, salías de su casa con un subidón enorme, porque salías lleno de ideas, de materiales para seguir avanzando, y es que él lo disfrutaba así, ¿eh? Su casa era siempre de puertas abiertas, siempre, ¿no? y sus archivos, así como hay un cierto tipo de investigadores que son muy un poco, reservados por sus archivos y tal, Anchón siempre abría todo. Él lo que tenía era para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí, él decía, ya engañaba a otro más para investigar. Bueno, hay que citar, claro, las donaciones de sus colecciones patrimoniales y documentales, pues que hizo en vida o por voluntad póstuma a distintas instituciones públicas, archivos y museos del país, ¿no? Deberíamos mencionar que la ceremonia de entrega del premio Manuel Lekuona de Eusko Ikaskuntza 2014 a título póstumo, Anchón Aguirre Sorondo, tendrá lugar dentro de 10 días. Será el sábado 7 de marzo a las 12 del mediodía en el Palacio Igartza de Beasain. Tomarán parte el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, el presidente de Eusko Ikaskuntza, Iñaki Dorronsoro, el alcalde de Beasain, Koldo Aguirre, y naturalmente el autor de este libro, Juan Aguirre, y hermano del premiado. Por cierto, que habrá incluso parte musical a cargo de Amaya Zubiría y Edorta Murúa, ¿no? Eso es, hay música, se regala el libro a los que asistan y un vino, o sea que... Bueno, pues yo creo que es un motivo de alegría el reconocimiento, y aunque él no pueda estar presente, yo creo que va a ser satisfactorio para todos. Va a ser un día muy emocionante. Muy emocionante, y por él lo haremos. Sí. Koldo Elizarralde, Luis Azurmendi, muchas gracias por estar con nosotros, y a ti, Juan Aguirre, muchas gracias por abrirnos hoy el corazón de la ciencia un poquito más cercano al tuyo. Efectivamente, ha sido un placer enorme, ¿eh? Dentro de 15 días estamos otra vez contigo. Hasta dentro de 15 días. Abrazo.